En ERA, Energía Renovable de América, nos interesamos por brindar siempre un buen servicio a nuestros clientes, manejando la más alta calidad en nuestros procesos y productos, porque expertos como tú hacen posible la excelencia. Tú llevarás a cabo un proceso muy importante, la correcta instalación de nuestros calentadores solares ERA. Por esta razón es fundamental que aprendas todos los pasos necesarios de este proceso y que conozcas muy bien este producto. Nuestros productos cuentan con certificación ante el ONCE, Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Estamos integrados al programa de Hipoteca Verde. Tenemos presencia en la mayoría de los estados de la República. Nuestros calentadores solares son la mejor opción para contar con agua caliente sin contaminar y sin afectar la economía del usuario, al aprovechar la energía del sol. Los calentadores solares ERA son adecuados para uso residencial, comercial e industrial y funcionan captando los rayos ultravioleta, los cuales están presentes siempre durante el día sin importar el clima. Es por esto que nuestros calentadores solares generan agua caliente los 365 días del año, aún en días nublados, logrando un ahorro de hasta un 100% en gas. Nuestros calentadores solares cuentan con un sistema térmico que permite mantener el agua caliente por 72 horas en caso de no usarse. Es decir, también se puede contar con agua caliente durante la noche. En ERA contamos con dos tipos de calentadores: calentadores solares de gravedad y calentadores solares de presión. Manejamos diversas capacidades en cada uno de estos dos tipos de calentadores, es decir, tenemos equipos para cualquier necesidad de demanda de agua caliente y te los presentaremos a continuación. Calentadores solares de gravedad. Este calentador es adecuado cuando en la vivienda se cuenta con un sistema hidráulico trabajando con gravedad. Por ejemplo, cuando la alimentación se hace a partir del tinaco hacia todas las líneas de agua de la vivienda. Se trata de un sistema abierto. Los modelos que manejamos en los calentadores de gravedad son 80 litros, 100 litros, 100 litros inoxidable, 120 litros, 120 litros inoxidable, 150 litros inoxidable, 180 litros inoxidable, 240 litros inoxidable y 300 litros inoxidable. Las partes del equipo son termotanque, tubos al vacío, estructura de montaje, barra de magnesio o ánodo de sacrificio, cubrepolvos, empaques, conos de soporte y lona cubretubos. Funcionamiento interno del calentador de gravedad. El equipo se llena de agua a temperatura ambiente. Comúnmente se alimenta del tinaco. Internamente se llenan el termotanque y los tubos al vacío. Al incidir la radiación solar sobre los tubos al vacío, estos comienzan a calentarse y a su vez a calentar el agua que se encuentra dentro de ellos. El agua caliente pierde densidad y por este fenómeno tiende a situarse en la parte más alta del termotanque, y el agua con menos temperatura, es decir la más fría, tiende a situarse en la parte inferior del termotanque y a fluir al interior de los tubos al vacío. Se calienta el agua nuevamente y tiende a subir. Comienza a formarse un ciclo dentro del equipo hasta que se llega a una temperatura nominal de aproximadamente 78 grados centígrados. En este punto, el agua está lista para ser utilizada. Calentador de alta presión. Estos calentadores son adecuados cuando el inmueble cuenta con sistema hidráulico trabajando con alta presión. Por ejemplo, cuando la alimentación se hace a partir de un tanque elevado, presurizadores, hidroneumáticos o cualquier otro equipo que aporte alta presión a las líneas de agua de la vivienda. Sistema cerrado. Las presentaciones que manejamos en los calentadores de alta presión son 150 litros, 240 litros y 300 litros. Las partes del equipo son termotanque, tubos al vacío, estructura de montaje, barra de magnesio o ánodo de sacrificio, pipetas de cobre, opresores, válvula de desfogue, cubrepolvos, conos de soporte y lona cubretubos. Funcionamiento interno del calentador de alta presión. El termotanque se llena de agua a temperatura ambiente de la alimentación de la vivienda. Al incidir la radiación solar sobre los tubos al vacío, estos comienzan a calentarse y a su vez a calentar la varilla de cobre que se encuentra dentro de ellos. Estos tubos no se llenan de agua. La temperatura de las varillas se propaga y llega hasta la pipeta de cada varilla.
Al introducir el tubo al termotanque, la pipeta entra en contacto con el casquillo que se encuentra incrustado en el termotanque. Todo el calor que capta el tubo al vacío es transmitido a lo largo de la varilla de cobre que a su vez transmite a la pipeta, que al estar en contacto con el casquillo le transmite toda la temperatura colectada. Todos los casquillos están en contacto directamente con el agua que se encuentra dentro del termotanque y comienzan a calentarla. El agua caliente pierde densidad y por este fenómeno tiende a situarse en la parte más alta del termotanque. El agua más fría tiende a situarse en la parte inferior del termotanque, quedando en contacto con los casquillos calentados por el tubo. Se calienta el agua nuevamente y tiende a subir. De esta manera comienza a formarse un ciclo dentro del equipo hasta que se llega a una temperatura nominal de aproximadamente 78 grados centígrados. En este equipo los tubos no contienen agua, pero sí transfieren calor al termotanque donde se calienta el agua. Así, el agua está lista para ser utilizada. Instalación. El proceso de instalación para los calentadores solares de presión y de gravedad tienen algunas diferencias. Por esta razón te mostraremos este proceso para el calentador solar de gravedad y enseguida el proceso de instalación del calentador solar de presión. Instalación del calentador solar de gravedad. Primero, es importante presentarte con el cliente. Recuerda siempre ser cordial y formal. Revisa que en el área de instalación existe el espacio suficiente y que se encuentre libre de sombras. Verifica que el tinaco esté instalado a una altura mayor a 1.20 metros y menor a 2.10 metros del piso que soportará el calentador. Revisa el material de la tubería existente en el sitio para conocer las condiciones en las que se encuentra la tubería existente y reportar al cliente cualquier anomalía, así como conocer el material con el que se realizará la instalación. Armado del equipo. Orientación e inclinación. Coloca logrando que la orientación sea de norte a sur, termotanque hacia el norte y los tubos hacia el sur. La inclinación de la estructura apropiada para la instalación en México es sobre una superficie totalmente plana. Verifica que el piso donde se instalará el calentador sea adecuado. Revisa que las piezas del equipo se encuentren completas. El material se verifica en el momento de la instalación. No se abre la caja antes de entregarla al cliente. En caso de faltar piezas, debes marcar a tu supervisor para reportar el faltante y te sea proporcionado. Armado de la estructura. Unir las piezas I, F y G para integrar las patas traseras de la base y soporte del termotanque. A esta unión agregar la pieza A y posteriormente la pieza G, conformando así uno de los costados. Repetir este proceso con el otro juego de las mismas piezas. Unir los dos juegos anteriores I, F, G, A, G con las dos piezas B, que forman una cruceta, y agregar la pieza D. En este punto ya hemos armado el marco principal de la estructura. Reforzar y escuadrar la parte superior de la estructura con las dos piezas H y la pieza C. Reforzar los laterales con las piezas E. Ya estando la base armada a este nivel, apretamos firmemente todas las tuercas. Incorporamos el termotanque quitando antes las tuercas de su parte inferior para poder introducir las puntas de los tornillos en la ranura de la base. Colocamos las tuercas del termotanque sin apretar. Instalar los conos blancos en el soporte inferior de los tubos. Pieza D. Insertar un guardapolvo en el tubo, lubricando con agua y jabón tanto el tubo como el orificio correspondiente del termotanque. Inserta primero el tubo en el termotanque dando giros y empujando. Ya introducido el tubo, regrésalo para insertarlo en el cono blanco colocado en el cabezal, pieza D. La colocación de los tubos debe llevarse a cabo primero en los dos extremos laterales para centrar adecuadamente el termotanque y poder apretar sus tuercas completamente de manera correcta. Hecho esto en los dos extremos, ya puede colocarse el resto de los tubos realizando el mismo procedimiento. Es importante que cubras los tubos con la lona protectora en cuanto estén colocados, ya que la exposición de los tubos vacíos al sol por más de 10 minutos puede generar un choque térmico, que los dañaría al momento del llenado del equipo. Retirar la barra de magnesio, usar cinta teflón y sellador de tuerca y colocar nuevamente.
Identificar una línea de agua fría para suministrar al calentador solar colocando una válvula esfera como control del suministro. Colocar también una válvula antirretorno check en la misma línea del suministro. Estas deben ir lo más cerca posible de la conexión del agua fría con el calentador. Ya que está conectada la línea de suministro al calentador, conectamos el retorno hacia una línea de agua caliente lo más cerca de la conexión de salida de agua caliente del calentador solar, colocando otra válvula esfera que funcionará como control de retorno y coloca también una llave nariz para probar la temperatura del agua. Coloque otra válvula esfera en la salida del calentador de gas. Esta llave se mantendrá abierta para que el calentador solar repose por 24 horas. Finalmente se llena de agua el equipo, se retira la lona protectora y colocamos el jarro de aire a 20 centímetros arriba del nivel del agua del tinaco. No olvidemos que es un equipo de baja presión y por ningún motivo debe estar obstruida esta salida. Dejar cerrada la válvula de salida de agua caliente del calentador solar para dar pie a la recuperación por 24 horas. Después de ese tiempo, abre esta salida y cierra la del equipo de gas para que el calentador solar sea el que provea de agua caliente. ¡Listo! El calentador solar de gravedad puede usarse. Servicios de mantenimiento y garantías. Primer mantenimiento entre 6 y 8 meses dependiendo de la salinidad del lugar. Mantenimientos posteriores cada 8 meses a un año dependiendo de la salinidad del lugar. Consta de inspección física del equipo, que no tenga alguna parte dañada. Se drena el equipo. Se retiran los empaques y se verifica su estado. Estos deben cambiarse en caso de ser necesario. Verificar la vida útil de la barra de magnesio. Verificar la vida útil de los cubrepolvos. Verificar que los tubos estén en buen estado y realizar limpieza interior de los mismos. Limpieza del sarro excesivo del termotanque. Limpieza exterior de los tubos al vacío. Coloca los empaques. Asegúrate de su correcta instalación. Verificar que no se presenten fugas en las conexiones y en el equipo. Verificar que tengan la posición correcta las llaves del cambio a equipo de respaldo y que no presenten alguna fuga de agua. Dejar nuevamente 24 horas para la recuperación del equipo. Garantías. La garantía que se ofrece para este tipo de equipos es por 5 años de forma diferida. Se entrega al cliente una garantía por 1 año y al realizar cada servicio de mantenimiento se le va renovando su garantía. Instalación del calentador solar de presión. Presentarte con el cliente. Recuerda siempre ser cordial y formal. Revisa que en el área de instalación exista el espacio suficiente y que se encuentre libre de sombras. Verifica la presión del equipo presurizador, hidroneumático o cualquier otro equipo que aporte alta presión en la línea de agua de la vivienda. Presión de trabajo nominal 6 kg sobre centímetro cuadrado. En caso de manejar tinaco como fuente del calentador, es importante verificar que la parte inferior del tinaco esté a una altura igual o menor a 1.20 metros del ras del piso. Revisa el material de la tubería existente en el sitio para conocer las condiciones en las que se encuentra la tubería existente y reportar al cliente cualquier anomalía, así como conocer el material con el que se realizará la instalación. Armado del equipo. Orientación e inclinación. Coloca logrando que la orientación sea de norte a sur, termotanque hacia el norte y los tubos hacia el sur. La inclinación de la estructura apropiada para la instalación en México es sobre una superficie totalmente plana. Verifica que el piso donde se instalará el calentador sea adecuado. Revisa que las piezas del equipo se encuentren completas. El material se verifica en el momento de la instalación. No se abre la caja antes de entregarla al cliente. En caso de faltar piezas, debes marcar a tu supervisor para reportar el faltante y te sea proporcionado. Unir las piezas I, F y G para integrar las patas traseras de la base y soporte del termotanque. A esta unión agregar la pieza A y posteriormente la pieza G, conformando así uno de los costados. Repetir este proceso con el otro juego de las mismas piezas. Unir los dos juegos anteriores I, F, G, A, G con las dos piezas B, que forman una cruceta, y agregar la pieza D. En este punto ya hemos armado el marco principal de la estructura. Reforzar y escuadrar la parte superior de la estructura con las dos piezas H y la pieza C.
Reforzar los laterales con las piezas E. Incorporamos el termotanque quitando antes las tuercas de su parte inferior para poder introducir las puntas de los tornillos en la ranura de la base. Colocamos las tuercas del termotanque sin apretar. Desenrosque la tapa de los conos negros. Instale los conos de plástico negros en el soporte inferior de la pieza D. Inserte un guardapolvo en el tubo y coloque el tubo primero en los conos y posteriormente en el termotanque, introduciendo completamente la pipeta. Enrosque la tapa del cono negro. La colocación de los tubos debe llevarse a cabo primero en los dos extremos laterales para centrar adecuadamente el termotanque y poder apretar sus tuercas completamente de manera correcta. Hecho esto en los dos extremos, ya puede colocarse el resto de los tubos realizando el mismo procedimiento. Retirar la barra de magnesio, usar cinta teflón y sellador de tuerca y colocar nuevamente. Identificar una línea de agua fría para suministrar al calentador solar colocando una válvula esfera como control del suministro. Colocar también una válvula antirretorno check en la misma línea del suministro. Estas deben ir lo más cerca posible de la conexión del agua fría con el calentador. Ya que está conectada la línea de suministro al calentador, conectamos el retorno hacia una línea de agua caliente lo más cerca de la conexión de salida de agua caliente del calentador solar, colocando otra válvula esfera que funcionará como control de retorno. Finalmente se llena de agua el equipo. Ya que esté listo, colocamos la válvula expulsora utilizando cinta teflón y sellador. En caso de contar con un tinaco como suministro de este equipo, debemos utilizar un jarro de aire a 20 centímetros arriba del nivel del agua del tinaco, en lugar de la válvula expulsora. Esta pieza no viene incluida en el equipo. Dejar cerrada la válvula de salida de agua caliente del calentador solar para dar pie a su recuperación por 24 horas. Después de ese tiempo, abre esta salida y cierre la del calentador de gas. Servicios de mantenimiento y garantías. Primer mantenimiento entre 6 y 8 meses dependiendo de la salinidad del lugar. Mantenimientos posteriores cada 8 meses a un año dependiendo de la salinidad del lugar. Consta de: inspección física del equipo, que no tenga alguna parte dañada. Se drena el equipo. Se desinstalan los opresores del termotanque y se retiran los casquillos. Verificar la vida útil de los casquillos de cobre y limpieza del sarro excesivo de los mismos. Verificar la vida útil de la barra de magnesio. Verificar la vida útil de los cubrepolvos. Verificar que las pipetas de cobre no se encuentren sobrecalentadas o con fuga del líquido conductor. Verificar el correcto funcionamiento de la válvula, que abra y cierre perfectamente y que no presente fuga en la unión. Limpieza del sarro excesivo del termotanque. Limpieza exterior de los tubos al vacío. Armado nuevamente de los casquillos en el termotanque, asegurándolos con los opresores. Verificar que no se presenten fugas en las conexiones y en el equipo. Verificar que tengan la posición correcta las llaves del cambio a equipo de respaldo y que no presenten alguna fuga de agua. Dejar nuevamente 24 horas para la recuperación del equipo. Garantías. La garantía que se ofrece para este tipo de equipos es por 5 años para cliente particular y 10 años para clientes pertenecientes al programa de hipoteca verde de Infonavit o para el cambio por vales de Infonavit. Ambos son de forma diferida. Se entrega al cliente una garantía por 1 año y al realizar cada servicio de mantenimiento se le va renovando su garantía, esto por 5 y 10 años consecutivos según sea el caso. La falta de algún servicio de mantenimiento anula la garantía del equipo. Si ya entendiste esta información, estás listo para pasar a la práctica. Un capacitador te brindará toda la asesoría necesaria para aterrizar en la práctica los pasos aquí mostrados, tanto en el armado, conexión y mantenimiento de los dos tipos de calentador solar. Cualquier instalación diferente a la que se comenta causa invalidez de la garantía. La empresa no se hace responsable por una mala instalación. Recuerda que de ti depende que las familias mexicanas que decidieron confiar en esta suma de esfuerzos tengan los beneficios de contar con un equipo funcionando de la mejor manera. Gracias a ti, estas familias podrán ahorrar y todos juntos estaremos cuidando nuestro planeta. Te deseamos el mejor de los éxitos y nuevamente, bienvenido a nuestro proyecto.